Tati de Marchi, que no pudo venir, que era la coordinadora original de este panel, que, como verán, se llama El principio protectorio en el capitalismo digital. Quienes van a exponer en el día de hoy, los voy a presentar. En primer lugar va a hablar Nicolás Oqui, que es abogado y doctorando por la Universidad Nacional de Rosario, magíster en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales por la UNTREF, especialista en Derechos Humanos Laborales y Derecho Transnacional del Trabajo por la Universidad de Castilla-La Mancha, España, becado por la Universidad Nacional de Rosario, codirector de la carrera de especialización en Derecho del Trabajo, también de esta casa, docente responsable de la especialización en Derecho de la Seguridad Social, docente de grado por concurso de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, también de esta casa de estudios, y ex prosecretario de la Sala Tercera de la Cámara de Apelaciones en lo Laboral de Rosario, abogado y relator en lo laboral también de esta ciudad. Nicolás nos va a hablar sobre la protección de los trabajadores en el capitalismo digital a 40 años del retorno de la democracia. Bueno, gracias. Bueno, en primer lugar, como es de rigor, le quiero agradecer a Marta Felperín que me haya propuesto para esta increíble actividad, y aparte Marta es docente en nuestra carrera de especialización, así que con mucho agrado espero hacer de anfitrión de ustedes en esta bellísima facultad de la Universidad Nacional de Rosario, que es mi alma mater. El título tiene que ver un poco con que me siento un hijo de la democracia y que quisiera dejar algunos mensajes o categorías conceptuales para hablar de ciertos fenómenos. Voy a advertir que tomo la palabra que acá hay pluralidad ideológica porque estuve escuchando cosas que dije, bueno, van a pensar que soy Milei, ¿no? Pero, claro, no, ya voy porque si no me van a matar. No, y justamente parto de, quiero jugar un poco así como psicoanalista con esto de las dos orillas del grupo Bolonia en Argentina, ¿no? Bolonia se la conoce como la dota, la grasa, la rosa, digamos, que significaría, bueno, es la ciudad con la universidad más antigua del mundo, la grasa por la salsa boloñesa y se come pesado, y la rosa, además de su arquitectura, es porque siempre desde la vuelta de digamos, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, la gobernó el Partido Comunista Italiano, sino el PCI, que fue el heredero, y hoy en día, hasta el año pasado, el Partido Democrático. Como italo-argentino siempre voté Partido Democrático, por eso digo, me siento en el centro, pero capaz que diga cosas que parezcan de Milei, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué? Fui escuchando todo y fui tomando algunas cosas que me gustarían realmente darle un tratamiento. Primero, y tengo con el máximo los respetos, Serrano Alou habló de la Convención Americana de Derechos Humanos. Bueno, yo no estoy de acuerdo. En el juego de dos orillas, si bien lo integramos a la Convención Americana de Derechos Humanos, de Alberdi, Belgrano y toda la italianidad de la Revolución, se habla, y todavía en nuestra Constitución, del derecho de propiedad. Obviamente, derechos sociales 14 bis, control en la producción, participación en las ganancias, pero justamente la asignación de ese derecho implica por contrapartida que la propiedad privada sigue, obviamente, siendo un instituto de nuestro derecho. Claramente me estoy asumiendo capitalista, ¿no? O sea, me considero socialdemócrata, pero capitalista. En ese sentido, y jugando otra vez con las dos orillas, me parece interesante el Grupo Bolonia en Argentina, porque otra vez no podemos perder la centralidad que tuvo Europa en nuestra Constitución como nación, y no es por eurocentrismo, pero sí creo que vale la pena recordar que Europa es la única que ha funcionado con esta idea de federación de la tierra, que ahora retomó Ferraioli en un libro muy último, y que acá estaban abordando como una cuestión de un tratamiento universal. Es obviamente una economía globalizada, creo que es un gran modelo para seguir de cómo se gobierna distintas entidades de una forma federativa en lo que hace a un fenómeno como el derecho del trabajo. Me parece realmente una vuelta a un sano racionalismo que es necesario para una socialdemocracia más a 40 años ahora del retorno. También, básicamente, mi ponencia se trata sobre repensar el principio protectorio en, digamos, el derecho del trabajo, ¿sí? Para lo que hemos llamado siempre derecho del trabajo. Y que, en realidad, este principio parte de que la democracia argentina se debe muchísimo a estas discusiones de política económica, de creación de riqueza y distribución de riqueza. Hasta acá yo he escuchado mucho distribución de la riqueza, por supuesto, el trabajo de cuidados, y por suerte la tuve a Mirna que me adelantó un poco. Bueno, ¿quién paga esto?
Digamos, ningún derecho es gratuito, por supuesto, ninguno. Ni siquiera los civiles y políticos que requieren de, aún así, un Estado gendarme que sostenga la libertad de cada uno. Por lo tanto, creo que es importante que tengamos en cuenta esa asignación de recursos porque he escuchado mucho, es más, hace poco se le hizo una entrevista, Vélez volvió a ser funcionario del BID y hablando obviamente sobre esto de la OIT, que estoy de acuerdo, un poco remanido, de los puestos de trabajo, del trabajo de cuidado. Bueno, sí, pero hay que tener en cuenta otra vez, como decían, el envejecimiento poblacional y quién lo paga, porque tampoco tiene sentido decir creo puestos de trabajo si después no tienen un trabajo decente. Es más, mucho de lo que escuché hasta acá es cuánto es del PBI. Pero bueno, cuidado, todos seguimos hablando del PBI, que es una medida, una medición económica que su propio creador en 1929 dijo que no debería ser generalizable, porque él mismo decía, si yo creo una cárcel en Argentina, estoy aumentando el PBI, porque hay trabajo, hay Producto Bruto, pero ahí no hay desarrollo humano. Entonces es muy importante, otra vez, retomar la categoría entre crecimiento económico y desarrollo humano, que eso ha sido lo que acá mencionaban del 2008 para acá. Sí, ha vuelto a haber crecimiento económico, pero sin empleo, sin desarrollo humano. Por lo tanto, eso es importante, yo creo, destacar. Es más, en estos momentos donde se dice, bueno, ¿cómo combatimos la inflación y la depreciación de créditos laborales? Y que muchos, está ahora el problema de las actas de acuerdo de la Cámara Nacional y la capitalización de intereses. Bueno, bien que se lo vea, a mí siempre me gusta citar, Einstein dijo, se le atribuye, el interés compuesto, que es el interés capitalizado, es la fuerza más poderosa del mundo. Porque el discurso que se está hablando hoy en día, y especialmente de la nueva generación de startuppers como Elon Musk, es la exponencialidad. Es decir, la función de la matemática financiera es la exponencialidad. ¿Cuánto se está exponencialmente aumentando la riqueza y la tecnología, pero obviamente necesariamente por concentración? ¿Por qué? Por esto, porque el interés en una sociedad capitalista necesariamente tiende a concentrar riqueza. ¿Por qué? Porque si yo te presto dinero sin interés, yo te estoy donando dinero, porque me estoy privando del capital. Entonces, necesariamente los intereses generan una concentración de riqueza y que por eso una socialdemocracia tiene que establecer claramente cuáles van a ser las políticas de Estado sustentables para la distribución de esa riqueza, pero sin olvidarnos alguna de las políticas que yo creo que hay que tener de creación de riqueza en un capitalismo digital. Bien, en ese sentido, lo segundo que me parece muy interesante para a veces, yo creo al menos reflexionar sobre ciertos lugares comunes. Todo ahora es en la OIT y en otros organismos internacionales la revolución 4.0. Yo creo que si nos ponemos a hablar en este mismo congreso que es la revolución 4.0, a diferencia de la primera revolución industrial del carbón y la segunda del petróleo, no tendríamos idea cuál es la diferencia en la 4.0. ¿Qué pasó? ¿El 3.0 dónde quedó? Y en ese sentido a mí me interesan muchísimo las ideas del sociólogo, del famoso sociólogo, que es Jeremy Rifkin, que fue el que escribe en los 90 El fin del trabajo y tiene hace unos 10 años, un libro muy interesante, La tercera revolución industrial. Y me parece muy interesante su marco teórico que me convence de que no estamos en una revolución 4.0, sino apenas en una tercera revolución industrial. Él dice que necesitamos 3 factores para que ocurra una revolución industrial. Un cambio en las tecnologías de comunicación, un cambio energético y un cambio de transporte. Necesito una nueva matriz energética para abaratar los productos y de esa forma empujar el crecimiento de la economía con tecnologías de la información que me permiten coordinar estas nuevas producciones a través de distintos sistemas de transporte que globalizan entonces y expanden el comercio en la forma mundial. Y obviamente lo que él cree y él busca en la Unión Europea y Estados Unidos es una transición, que ahora la OIT lo adoptó en una aclaración, una transición justa a una economía sostenible, descarbonizada y verde, ¿no? Que creo que ese es el camino para el capitalismo digital, para sobrevivir al capitalismo digital. Entonces creo que ahí tenemos que enfocar especialmente las políticas de creación y distribución de trabajo. ¿Cuál es la oportunidad? Muy interesante esto de su libro.
es mayor la oportunidad para los países que están en vías de desarrollo, como el nuestro hoy en día estancado, porque no tenemos las infraestructuras de las industrias, digamos, petrolíferas a gran escala como tiene Estados Unidos, etc. Nosotros tenemos una infraestructura más minúscula, como otros países de África, y él nota que esa es la gran oportunidad. Es mucho más fácil crear una industria, ¿sí? Una revolución industrial verde y sustentable en un país que no tenga casi infraestructura a tener que reconvertirla entera. Entonces yo creo que la tercera revolución industrial, una transición justa a las economías verdes, es la gran oportunidad para esta nueva democracia argentina. Y esto se vincula necesariamente, hablando del factor de las TICs, con lo que ya la CID, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha hecho en un informe especial sobre los estándares para la Internet como derecho humano, ¿sí? Que tristemente me ocurrió como docente cuando empezó la pandemia que no le podíamos tomar examen a los alumnos que no tenían conectividad en pueblos y otros lugares. Con lo cual, más que nunca me di cuenta de la importancia de este informe de la CIT anterior sobre que si no tenés electricidad, no tenés internet, ya no sos ciudadano del mundo. Entonces, creo que el verdadero derecho humano del siglo XXI va a ser el acceso a internet. Y justamente Jeremy Rifkin, ¿qué es lo que trabaja? Que en este nuevo modelo de tecnología y energía, todos nos tenemos que volver, el cambio es dejar de ser consumidores para ser prosumidores. ¿Esto qué es? Produzco, pero también consumo. Que todas las casas, que todas las infraestructuras produzcan energías en una red inteligente de Internet que permita distribuir la energía de una forma más eficiente y a ese mismo tiempo estamos transfiriendo Internet para que todas las personas tengan conectividad. En un país de tanta latitud como Argentina, si nosotros queremos incorporar al norte grande y otros lugares tan aislados, necesitamos una infraestructura nueva y sustentable. Y obviamente dos cuestiones que también hacen a esta cuestión educativa, ¿no? Y a la formación continua como derecho. Necesitamos que ese Internet sea una política de Estado de precio accesible y dos cuestiones, brecha digital, que no es solamente estos problemas de conectividad que tuve que padecer como docente viendo alumnos que a veces no pudieron rendir, sino la de la alfabetización digital. Hoy en día, el que no entiende tecnología no ingresa al mercado de trabajo y termina siendo marginado, desgraciadamente, del sistema económico. Si necesitamos proveer, como dice la CID, no solo la Internet, sino que las personas sean autónomas, independientes y efectivas en el uso de Internet. Y esto incluye muchas veces en la práctica que me ha pasado con abogados que realmente su alfabetización no alcanza a los avances exponenciales, como dice ahora el CEO de ChatGPT, que vamos a necesitar. Otra cuestión que redondeó este bello congreso, ¿el capitalismo digital es el fin del asalariado? Estas nuevas teorías sociológicas y económicas plantean que se ha llegado al fin de la ley de Say. Say era un economista clásico francés que había creado una de las hipótesis centrales de la teoría clásica de la economía, que es que la oferta induce a la demanda. Entonces eso no iba a acabar con los puestos de trabajo. ¿Por qué? Porque yo creo una oferta, creo la demanda del producto, la demanda del producto lleva a que obviamente pueda reemplazar a trabajadores porque cada vez hay mayor oferta de bienes, entonces, mejor dicho, de demanda, y entonces de esa forma el trabajador que pierde su puesto de trabajo será reabsorbido en otro sector económico porque se abarató tanto el bien ofertado que ahora es la economía, digamos, sería un péndulo que nunca deja de crecer. ¿Y qué fue lo que se encuentra en las postrimerías de la segunda revolución económica, ¿no? De la segunda revolución industrial que está, como dice Rifkin, sustentada en la exhumación de nuestro carbonífero, ¿sí? De, obviamente, lo que estamos viendo de la ebullición mundial. Y es que, en realidad, sí. Estamos con el tiempo. Sí, solo sí, para que... ya, viste que estoy medio facho, ya te dije, entonces, me voy a tomar unos minutos como otros. Me puedo poner en el mismo lugar. Sí, por eso. Entonces, bueno, esto es lo importante. ¿Qué es lo que ocurre? Otro mito que demuestra la economía laboral. No ha sido el fin de la estabilidad de los asalariados la deslocalización de empresas fuera de Europa que generó dumping social y ahora los nuevos supuestos populismos, sino que ha sido la eficientización de la cadena mundial de suministro la que ha puesto en peligro todos los
puestos de trabajo. Serrano Lobo ayer decían, porque China y la producción industrial. No, no. La economía y la sociología del trabajo demostró que la mayor desconexión de puestos de trabajo ocurre en el sector justamente industrial. Entonces ya la industria con la robotización no te procura y garantiza que va a haber mayor puestos de trabajo. Y bueno, voy a tratar de ser democrático, entonces me voy a ir simplemente a las propuestas concretas, así al estilo como si fuese un fusilamiento, de las ideas que se me han ocurrido, ¿no? Y tienen que ver, primero, formación continua en competencias tecnológicas, lo que la OIT llama STEM. Necesitamos, especialmente si queremos la brecha salarial de género desaparezca, necesitamos que las mujeres se alfabeticen digitalmente y se incorporen a la industria de tecnología. Y esto no es una idea mía. Justamente hace unos meses la resolución 597 del 2023 creó el programa de mujeres y personas travestis, transexuales y transgénero en la industria 4.0 para brindar oferta laboral, coordinación entre la oferta y demanda de puestos de trabajo y formación profesional como asignaciones. Ese es el asistencialismo que el Estado necesita para que incorporemos puestos de trabajo. Trabajo transfronterizo, muchos lo olvidan, la recomendación 198 de la OIT termina con uno de los puntos que es prestación de servicios transnacionales. Es necesario que así como coordinamos qué dólares se fueron a Estados Unidos, coordinemos cuántos de nuestros trabajadores hacen un trabajo transfronterizo, el teletrabajo, pero en relación de dependencia con empresas fantasmas por el mundo. Y obviamente para eso necesitamos coordinación como la Federación de la Tierra que propone Luigi Ferraioli. Después, portabilidad de las vacaciones. Ayer se decía la estabilidad no es un problema. Sí, la estabilidad es un problema en cierto estereotipo de trabajadores que no podemos prescindir. Entonces, no es que no tenga que haber derecho a la estabilidad, todo lo contrario, en eso estoy de acuerdo, eso hay que mantenerlo. Pero hay que dar alternativas a que haya una rotación del mercado de trabajo en trabajadores jóvenes que estén en la industria tecnológica. Hoy en día, ¿quién llega a tener 35 días de vacaciones en la LST? Nadie, salvo el Estado. Ya no existen relaciones como en la época fordista. Entonces, necesitamos que las vacaciones como instituto pasen a la seguridad social. Entonces, que sea el tiempo de mi contribución para el sistema universal del ANSES la que financie mis vacaciones y que la extensión de mis vacaciones dependan de mi trabajo para la sociedad y no para un empleador que mañana desaparece y por el cual yo entonces nunca voy a tener más de 14 días de vacaciones. Eso tiene que llegar a su fin. ¿Cuál es una de las propuestas? Ay, gracias. Y ya terminó, ¿no? Ya no me daba, gracias. Entonces, ¿cuál es una de las propuestas? Convenio OIT 132 vacaciones olvidado. O sea, tenemos que evitar que, por ejemplo, hasta el pluriempleo significa una imposibilidad que me tome los 14 días de vacaciones. Porque tengo otro empleador que me dice, no, pero vos trabajás en esa fecha. Yo necesito esa razón higiénica y de integración familiar. Entonces, ¿cuál es una de las propuestas? Bueno, así como ya ocurrió con la reforma jubilatoria que me disminuye las cargas patronales si el trabajador ya está acogido a la jubilación, entonces tiene que ser un sistema de contribuciones decrecientes para alentar a que los empleadores contraten a trabajadores que tengan mayor antigüedad y por lo tanto mayores días de vacaciones. Y ahora sí, ya lo voy tirando como copete, así no me matás. Dos cuestiones más. Inclusión de los autónomos en la LRT. Ayer hablamos de las cooperativas, se las incluyó, ahora habrá que ver la letra chica, pero se los incluye al fin a los cooperativistas en los riesgos de trabajo. Pero mientras tanto, la enorme cantidad de trabajadores autónomos de Argentina siguen sin cobertura. Hablamos de derechos sociales, pero la mayoría de los trabajadores autónomos, dentro de los que están los abogados, han quedado mercantilizados un seguro de accidentes personales. Ha sido tristísimo cómo el COVID ha dejado sin derecho a la mayoría de trabajadores universitarios que incluso ayudaron en la pandemia. Y digitalización de la justicia laboral. Yo acá lo digo, hace unos años fui a la Corte Suprema y existía un despacho que cuando lo leí no lo podía creer, Ujiería. Ese conservadurismo que tenemos en los poderes judiciales argentinos de seguir hasta el lenguaje castizo. No, lo que necesitamos es empezar a mudar sistemas, organizaciones judiciales que hacían actos de comunicaciones procesales por oficinas de gestión judicial, donde los secretarios sean trasvasados a ser básicamente, en todo caso, unos fedatarios de pruebas digitales. Necesitamos que los trabajadores no tengan que pagar un escribano ahora por un acta escrituraria o
lo que fuese una instrumentación formal de sus chats de WhatsApp con el empleador. Lo que necesitamos es que un funcionario judicial, en honor al principio de la gratuidad, rápidamente constate elementos probatorios que se fugan con el aire. Y bueno, lo último, ¿sí? Lo último, porque ayer hablaba en la cena, quiero realmente popularizar a alguien que me cambió mucho la cabeza, que es este sociólogo francés Sadin, que se los recomiendo y que se me ocurrió incluirlo porque Sebastián habló de deseo y dije, bueno, psicoanálisis, tengo que hablar del deseo. Para lograr que un grupo amplio de personas permanezca unido, no basta con un único aparato de normas y obligaciones. Los seres humanos, para fundirse en situaciones colectivas sin oponer demasiadas resistencias, no quiero ir a la pizzería de Sebastián, tienen necesidad de bosquejar la perspectiva de un horizonte radiante, sólido en potencia movilizadora. Es el horizonte por el cual, consciente o inconscientemente, nos decimos que vale la pena desplegar nuestros esfuerzos a lo largo de los días o de la vida. Gracias. Muchas gracias, Nicolás. A continuación, quien va a exponer es Gloria Martínez, que es abogada laboralista, profesora universitaria de grado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Nacional de Moreno, especialista del curso de expertos de la Universidad de Castilla-La Mancha. Y Gloria, el título de su presentación es Empresas de plataformas y lagunas del derecho. ¿Otra vez la burra al trigo? La dejo a Gloria, gracias. Bueno, buenos días a todos y a todas y a todes también. Por supuesto, gracias a la Universidad de Rosario, a la Facultad de Derecho y especialmente a Marta, a quien le debo estar acá. Fue idea de ella, así que si salen las cosas mal ya saben a quién tienen que hacer responsable. Bueno, yo antes de empezar a hablar de mi título, que digamos tiene un poco de punch así para despertar, quiero hacer una reflexión más sencilla. Y es algo que, proveniente de la filosofía, de donde, digamos, me he formado, y además yo soy profesora de Teoría General del Derecho, así que solo en la práctica ejerzo el derecho laboral. Esta idea de que el abismo lógico que planteaba Hume, que tiene un nombre así rimbombante, pero es sencillo. Esto de que algo sea no puede derivarse que deba ser. Por ejemplo, que alguien mate, no podemos derivar que deba matar, o a la inversa, que no se deba matar, no podemos derivar que efectivamente la gente no mate. Y el derecho se trata un poco de eso, de lo que se debe. Pero aplicado a al capitalismo, esta idea de que planteaba Nicolás, de que él es capitalista, que el capitalismo sea, no tenemos que deducir que deba ser. Y esto tenemos que tenerlo en cuenta, de que algo que es un hecho del capitalismo, no podemos derivar que deba ser, que deba persistir. Por supuesto que para que este cambio se produzca, es necesario cambiar la idea de ver el mundo, y esto es lo que es no sencillo, digamos, lo que no es fácil, cambiar los valores, porque el derecho acá no ocupa un rol muy importante. Si nosotros no cambiamos la manera de ver el mundo, el derecho ocupa una función muy chiquitita en todo esto. Y por eso el tema que yo voy a tratar es una pequeña cuestión del derecho, pero que no soluciona ni va a resolver los problemas que se han planteado acá en todo el Congreso, ¿no? De poder modificar las cosas, que las cosas que son sean de otra manera o deban ser de otra manera. Esto no es sencillo, así que el tema que elegí es empresas de plataforma y lagunas del derecho. ¿Y por qué otra vez la burra al trigo? Porque las empresas de plataforma son empresas en el concepto tranquilamente que da la ley de contrato de trabajo, no necesitamos buscar otras teorías económicas, encaja perfectamente. Hablamos de empresas, de plataformas y no de plataformas. ¿Por qué? Porque lo que se pretende, y lo vamos a ver un poquito más adelante, es que las plataformas son las que dan trabajo. Las plataformas no son las que dan trabajo.
La plataforma es el medio, pero es bastante común en el discurso, y el discurso es importante porque no es ingenuo, confundir la empresa con la plataforma. Y esto lo encontramos también en los proyectos de ley que se han intentado, digamos, se han propuesto para regular sobre las empresas de plataforma que la plataforma es una persona jurídica. Está en uno de los artículos del proyecto. No sé cómo una plataforma puede ser una persona jurídica o una persona física, pero aunque ustedes no lo crean, está en uno de los proyectos, ¿no?, de ley. Entonces, por eso la primera aclaración, empresas de plataformas. Acá no vamos a hablar de plataformas a secas, porque si nosotros en eso, digamos, perdemos en el discurso, la plataforma pasa a ser la que da trabajo, la que da órdenes, la que paga, la que controla, y no tenemos empleador. Así que eso es un punto importante. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? De, en el discurso, incluso no importar conceptos de otras disciplinas, como que, digamos, no es que no sean relevantes los conceptos en otras disciplinas, pero tenemos que tomar de las otras disciplinas lo que nosotros consideramos que es relevante para el derecho, porque si no, lo que hacemos es importar también la ideología que subyace a esas teorías, porque toda teoría yo considero que tiene una ideología. Si nosotros importamos también la ideología, importamos las imprecisiones, importamos las ambigüedades. Entonces hay que tener cuidado. Si nosotros ya tenemos un concepto jurídico establecido, no tenemos por qué traer conceptos de otras teorías. Esa, digamos, también es una posición que quiero dejar planteada. ¿Y por qué relacionado con las lagunas del derecho? Porque se plantea que esta nueva realidad de las empresas de plataformas produce vacíos legales. Es bastante común esto, escucharlo en el discurso. Hay un vacío legal, hay laguna. Y yo no estoy de acuerdo que haya una laguna, o por lo menos cómo se plantea, ¿no?, el problema de laguna. Porque lo que les voy a proponer es hacer un recorrido, digamos así sucintamente, de lo que en general se ha planteado en la doctrina y en la jurisprudencia a veces sobre qué debe entenderse por laguna. Eso tampoco está claro, tampoco es preciso, y además es un uso ambiguo de la palabra laguna. Pero no es solamente un problema teórico el problema de laguna, es un problema práctico. ¿Por qué es un problema práctico el de laguna? Porque se supone que si hay una laguna, hay un vacío, y si hay un vacío, alguien lo tiene que llenar. ¿Y quién lo tiene que llenar? ¿Cómo lo tenemos que llenar? ¿Quiénes? ¿Con qué finalidad? ¿Con qué propósito? Y acá la respuesta no es una sola. ¿Por qué? Porque el concepto de laguna no es uno solo, o por lo menos como se ha usado en la doctrina y en la jurisprudencia. Y además hay otro problema político, no solo práctico, y es que si se supone que en el caso del juez tiene que resolver y no hay norma, ¿qué tiene que hacer el juez? ¿Cómo debe llenar? Se supone que el juez debe completar la laguna conforme a, o sea, tiene que resolver conforme a derecho, y si no tiene norma, ¿conforme a qué resuelve? Ese es un problema político también. ¿Conforme a su propia ideología? ¿Conforme a qué resuelve el juez? Así que no es solo un problema teórico, es un problema también práctico y político, porque ¿cómo llenamos las lagunas? Entonces vamos ahora brevemente, porque creo que no tengo tanto tiempo, 7, o sea que ya consumí la mitad de mi tiempo. Entonces, una breve recorrida sobre los distintos casos en que se usa la palabra laguna. No quiero en esto abundar porque por ahí es un poco pesado, pero ¿cuál es la relevancia de distinguir distintos tipos de laguna? Es que son distintos tipos de problema. Entonces, yo tengo que dar distintas soluciones. Si el problema es distinto, no puedo dar la misma solución a todos los problemas. Entonces, uno de los usos de la palabra laguna es ausencia de norma. O sea, no hay norma para resolver el caso. Ese sería uno de los conceptos. Acá quiero hacer una pequeña aclaración. Yo voy a circunscribir en este caso a hablar de laguna respecto a un sistema jurídico. No voy a hablar de las lagunas en general y de todos los sistemas jurídicos, porque el problema interesa para un sistema jurídico concreto. Por ejemplo, la República Argentina. Nosotros en la República Argentina no tenemos ninguna norma que regule especialmente el trabajo en empresas de plataforma. Y otra aclaración que quiero hacer, el trabajo, digamos, el tema que me interesa abordar es el trabajo de reparto
en empresas de plataforma, no cualquier otra empresa de plataforma. Eso me había olvidado de especificar al comienzo, es trabajo de reparto a domicilio en empresas de plataforma. Entonces nosotros no tenemos una norma especial que regule las empresas, el trabajo de reparto en empresas de plataforma. Entonces, esa sería una posibilidad. No hay norma. Pero ¿no hay norma que regule el trabajo de reparto en empresas de plataforma en la República Argentina? No lo creo. Sí hay normas. Otra cosa distinta es decir, es necesario que haya una norma especial que regule el trabajo. Eso es distinto. Nosotros tenemos normas que regulan el trabajo de reparto en empresas de plataforma. Y no es que tenemos normas, tenemos básicamente la Ley de Contrato de Trabajo. La Ley de Contrato de Trabajo regula el trabajo de reparto en empresas de plataforma. ¿Y dónde lo regula? Bueno, lo regula en su definición de trabajo, artículo 4, lo regula en su artículo 21, definición de contrato de trabajo. Si es necesario en este caso, como hablamos de empresa, bueno, tenemos el artículo 5, que define empresa y empresario. Tenemos el principio de primacía de la realidad, es decir, tenemos norma. Entonces, ¿por qué se insiste en que hay vacíos legales? ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque si hay un vacío legal hay que llenarlo. ¿Y quién lo tiene que llenar? Bueno, por ejemplo, el legislador. Bien, ¿y cómo lo tiene que llenar? Se han propuesto, como que yo conozca, hay 4 proyectos en la Argentina, 2 que plantean el trabajo de reparto a través de empresas de plataforma como un estatuto especial, como un régimen especial, y hay 2 que directamente lo trabajan, lo plantean como trabajo autónomo. Pero además hablan de contratos bajo demanda, que ese es un concepto que tampoco, es un concepto traído, es económico, no es jurídico, no lo necesitamos. Es decir, nosotros no lo necesitamos, pero bueno, y entonces el riesgo de que cuando uno pretende legislar para cambiar algo que yo considero que hay que cambiar, que ese no es un caso de laguna, o en todo caso a eso se lo llama, es otro problema, es un problema valorativo, axiológico. Yo no estoy de acuerdo cómo se regula, entonces lo quiero regular de otra manera, pero no es lo mismo decir no hay norma. Yo no quiero, no me gusta, por las características especiales, esto tendría que estar en otra categoría, la de trabajo autónomo. Bueno, entonces como no me gusta, pero entonces yo tengo que hacerme cargo de que no me gusta, de que no estoy de acuerdo y tengo que proponerlo. Y esto es un problema político ya, no es un problema de falta de regulación. La que hay no me gusta. Este es un sentido de laguna que se llama laguna axiológica, pero no es ausencia de norma. Entonces, cuando yo, me puse a pensar sobre qué tenía que hablar, es básicamente sobre esto. Las nuevas tecnologías siempre plantean desafíos que básicamente siempre son usados, por eso el título, otra vez la burra al trigo, son usados para cuestionar la relación de dependencia, ¿no? Y la relación de dependencia, que es, desde mi punto de vista, es el concepto básico del derecho laboral, por lo menos como lo entendemos hasta ahora. Y esto es así, mientras las cosas sean así, vamos a usar el latinismo rebus sic stantibus, mientras las cosas estén como están, la relación de dependencia es la relación de dependencia. Entonces, la relación de dependencia es un concepto que es un concepto vago y que padece de vaguedad combinatoria, una clase sencilla de lenguaje de teoría general. ¿Qué es la vaguedad combinatoria? La vaguedad combinatoria es un problema del lenguaje que afecta a la mayor parte de las palabras del lenguaje natural, ¿no? Y entonces consiste básicamente en que, ¿qué es lo que no puede determinarse con precisión en la relación de dependencia? No puede encontrarse un conjunto de características que a la vez sean necesarias y suficientes que agoten el uso del término. En eso básicamente consiste. Y ese es el problema de la relación de dependencia. Hay un conjunto de características que generalmente están asociadas y se presentan. Por ejemplo, tenemos un empleador, hay establecimiento, empleador seguro tiene que haber. Tenemos establecimiento, tenemos, por ejemplo,
quien da órdenes, hay un horario, es decir, toda es intuito persona, es decir, no se puede reemplazar. Pero hay otras características que a veces no se dan. No siempre tenemos una empresa. No estoy de acuerdo con, por ejemplo, un fallo del Tribunal de La Plata que dice que el establecimiento es la plataforma digital. No es necesario estirar el término establecimiento a lo que es el medio tecnológico. No es necesario considerarlo, digamos, un establecimiento. Basta con decir que es el medio tecnológico que permite ejercer la dirección, el control y la organización del medio de producción sin necesidad de exigir que haya un establecimiento. A eso me refiero que la relación de dependencia no necesita que se den todas las características, no es necesario que estén presentes todas. Y en todo caso, ese sí es un problema que se presenta a la hora de determinar en el caso concreto si hay trabajo o no relación de dependencia en el trabajo prestado a través de las empresas de plataforma. Eso se llama, digamos en la teoría, no me importa que se acuerden el nombre, laguna de reconocimiento. Pero ahí no hay una falta de norma, lo que hay es una falta de determinación semántica del concepto. ¿Y quién lo resuelve eso? Lo resuelve el juez cuando tiene que determinar en cada caso concreto si estamos frente o no a una relación jurídica de dependencia. Y para eso lo tiene que hacer usando los recursos que da la propia Ley de Contrato de Trabajo, la presunción del artículo 23, por ejemplo, el principio de primacía de la realidad, el principio de irrenunciabilidad. Es decir, hay toda una serie y sobre todo la definición de ley de contrato de trabajo. O sea, el contrato de trabajo no exige, no dice nada acerca de si podemos disponer o no de nuestro tiempo, es irrelevante. Si el trabajador puede o no puede, porque en el trabajo de reparto de las empresas de plataforma se juega con esto de la soberanía del tiempo, que eso pareciera ser que es algo gravísimo, que el trabajador, entre comillas, pueda disponer de su tiempo. Entonces, como en teoría en el trabajo de plataformas de reparto no se dispone, digamos, no se da esto de que tenga que cumplir, que pueda entrar y salir, entonces, como tiene soberanía del tiempo, entonces no hay relación de dependencia. Esto no es así. Estamos con el tiempo. No, bueno, ya estoy cerrando. Entonces, en conclusión, cuando nosotros hablamos de laguna, tenemos que tener presente que no siempre es el mismo problema, no siempre las soluciones son las mismas, y en el caso de, específicamente, este caso puntual, no quiero hablar de las lagunas en general ni de las empresas de plataforma en general, en el trabajo de reparto a través de las empresas de plataforma es el viejo trabajo de reparto a domicilio, solo que con una nueva tecnología. Así que, bueno, con esto cierro. Quería decir más cosas, pero ya me censuré. Gracias, Gloria. Es feo el lugar de censora, pero no me queda otra. A continuación, quien va a exponer es Rocío Hernández, que es abogada laboralista y feminista, magíster en Relaciones Laborales, Empleo y Diálogo Social en Europa y magíster en Género por la Universidad de Castilla-La Mancha, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y funcionaria del Ministerio Público Fiscal. La exposición de Rocío se titula El derecho a la intimidad y su incidencia en los roles de género en el trabajo digital a la luz del principio protectorio. Sí, claro. Gracias. Bueno, un poco pomposo, voy a intentar hacer un poco menos, no sé si lleva tanto. Primero que nada agradecer a la decisión de Bolonia que ha creado mucho espacio en el último tiempo para que jóvenes profesionales, mujeres, podamos ampliar nuestro desarrollo académico y profesional. A Marta, porque sin ninguna duda en este congreso ha sido promotora de esos espacios. Y bueno, y por supuesto a la Universidad Nacional de Rosario, las universidades públicas que tanto tenemos que proteger, al parecer, en los tiempos que vienen. Venimos hablando mucho, la tecnología es un tema que si bien sin ninguna duda tiene en el ámbito de la sociología del trabajo más de 30, 40 años de discusión, la pandemia aceleró los tiempos a niveles en los que
llegó a organizar el tiempo de trabajo y las estructuras laborales del empleo público, estructuras que no pensábamos que podía siquiera acercarse en el corto plazo a formas de trabajo mediatizadas por la tecnología. Y sin ninguna duda, digo, retomando el último panel de ayer, es una parte del trabajo, ¿no? Digo, es algo que también tenemos que tener presente. Afecta principalmente a los empleos registrados y es algo que refiere a formas específicas de construcción y de desarrollo productivo. Dicho esto, voy a mi tema, ¿no? Digo, y pienso, porque creo que también es lo que giró por lo menos el primer panel de ayer y que nos atraviesa hoy, es bueno, ¿qué nuevos límites? Tenemos que repensar los límites. La tecnología en un punto nos vuelve a situar en rediscutir cosas que teníamos saldadas, la jornada, la forma de composición del salario, las facultades del empleador. Y sobre esto específico es lo que quiero hablarles hoy, digamos. Retomando uno de los textos del 2020, 2021, de Romagnoli, probablemente cualquiera acá de los presentes me pueda corregir sobre la fecha de este paper. Él hacía especial hincapié en la necesidad de advertir los límites que tiene que existir en la autoexplotación y los límites que ello supone para la división entre la vida familiar y la vida del trabajo y la trascendencia de dicho límite a los efectos de dar espacio a la vida. Bueno, ¿y qué implica eso? ¿A dónde vamos? ¿Qué es la intimidad? Y la intimidad, yo, en primer lugar, traigo un concepto de José Luis Ugarte que refiere a que es aquel espacio que una persona legítimamente quiere mantener alejado del conocimiento del resto. Tiene que ver con la opacidad que todas, todos y todes tenemos en nuestra vida, ¿no? La trascendencia de ese espacio propio. Y ese espacio propio, cuando lo pensamos en estas nuevas formas de organización de trabajo, yo intento señalar que tiene dos dimensiones que tenemos que tener presentes. La primera, sin ninguna duda, tiene que ver con el efecto directo sobre esa relación de trabajo, con el efecto directo que eso tiene sobre, básicamente, lo que ya conocemos como la complejización de los niveles de control que han llegado a niveles excesivos sobre geolocalización en empresas, etcétera, 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 sobre todo en latitudes nortes del universo, pero que no se termina ahí, sino que se complejizó aún más, que lo tenemos con nosotros todo el día. Nuestro gran amigo constante y, como señalamos muchas veces durante esta jornada, el teléfono que llevamos como parte de nuestro cuerpo, ¿no? Y la trascendencia y las consecuencias que trae. Sebastián Copoleta ayer hablaba de, bueno, un poco Nicolás también recién lo dijo, ¿no? Esto de el lugar que tenemos constante como consumidores y como creadores de insumos a través del consumo que implica las empresas y que además da mucha información sobre nosotros. Sobre eso hay un punto, ¿no? La protección de datos. La protección de datos que tiene que haber respecto de los trabajadores y las trabajadoras, no solo sobre los dispositivos que utilicen en los ámbitos de trabajo y la toma de información que va a partir de ahí, sino también los límites en relación a los teléfonos. Pero además de eso, hay una segunda dimensión que condiciona aún más y tiende a generar un segundo orden
de discriminación e invisibilización que no advertimos, que es la consecuencia que tiene la intervención en el mundo privado de esos teléfonos, de esa disponibilidad. Muchas y muchos de nosotros respondemos el teléfono a cualquier hora, en cualquier momento. ¿Y qué implica eso? La pregunta es, ¿todas, todos, todes podemos contestar el teléfono todo el tiempo? ¿Qué consecuencia tiene esa disposición y esa disponibilidad en el ámbito del propio mercado de trabajo? ¿Qué consecuencias tiene en torno a la distribución de la tarea de cuidado ya a niveles que exceden, podemos regular, pero el límite de contestar o no un mensaje a las 9 de la noche, cuando quienes tenemos responsabilidades de cuidado de personas probablemente estamos cuidando a otros? ¿Qué implica eso? ¿Qué consecuencias tiene? ¿Y qué específicamente, qué brecha genera? Porque en general, hay que admitir, quienes contestan son quienes viven en cuerpos de mujer, ¿no? No son quienes viven en cuerpos de hombres. Los cuerpos de hombres suelen estar disponibles, suelen no tener problema en poder, ante la forma actual de división sexual del trabajo y ante las formas actuales, culturales, de distribución de las tareas de cuidado, porque lo que tiene el cuidado es muy inmediato. Si todos los que tienen vínculos con infancias saben que las infancias no tienen el tiempo de uno. No es que les puedes decir un minuto, che, esperá que conteste ese mensaje. Ahora, no podés decirle, no, mirá, mamá tiene que responder el recurso y tiene que tomarse 2 horitas cuando vos te tenés que ir a dormir, digamos. Ese concepto que parece que solemos sacarlo del ámbito de nuestros debates, es muy trascendente. ¿Por qué es muy trascendente? Porque invisibiliza un tiempo, un falso tiempo de supuesto descanso, que no es tal, porque la disponibilidad impone no estar, digamos, a ese tiempo de descanso neto, y en definitiva, lo que demuestra y lo que afecta es, primero, una distribución evidente de la renta, porque ya no hay un límite de jornada, y la ausencia del límite de la jornada tiene como consecuencia explícita que hay trabajadores trabajando de una forma más empobrecida y pauperizada. Si uno tiene una disponibilidad constante, el salario de 8 horas ya no es tal, ¿no? Por un lado. Y en segundo lugar, profundiza las brechas de género en materia de segmentación vertical probablemente, porque por ahí van a contratar a la persona que vive en cuerpo de mujer. Sin embargo, al momento del ascenso no es lo mismo la persona que contesta a las 9, 10, 8, 7, 6, la disponibilidad absoluta, que aquella persona que no tiene esa disponibilidad, aquella persona que definitivamente por 2 horas no te va a contestar el teléfono, no porque no desee hacerlo, es porque específicamente no puede. Bueno, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para generar ese límite? Porque, por supuesto, no le podemos poner esa carga al trabajador. No le podemos decir al trabajador que es una cuestión de su deseo de no contestar. Ahora bien, ¿dónde están esos límites? ¿Hay medios tecnológicos? Sí, claro que hay medios tecnológicos para poder hacer esto. Sí, claro que hay posibilidades de poner a los trabajadores de forma inalcanzable. Y la acepción masculina no es neutra. Y por último, eso por un lado, más allá de, por supuesto, el derecho a la desconexión. Y por último, hay una breve referencia, porque estoy llegando a los 12 minutos, el rol que ha tenido la ley de teletrabajo. El rol que, si bien hay que celebrar la incorporación del concepto de cuidado dentro de la legislación argentina, sí hay que señalar su incorporación de una forma de igualdad formal. La incorporación que ha existido del cuidado
en la ley de teletrabajo, esa no es de igualdad sustancial, porque desconoce que efectivamente hay un mercado que es estructuralmente diferenciado y esto no puede ser desatendido por la norma. La norma dice, porque apenas salió, me acuerdo muchas personas diciendo, no, pero dice trabajadores. No, bueno, pero dice trabajadores, pero quienes cuidan no son los trabajadores solos, los trabajadores sin ninguna distinción. Entonces, esa carga de igualdad formal tiende también a generar brechas en materia de acceso al empleo y sobre todo brechas en materia de segmentación vertical. Y por último, también del teletrabajo, la modalidad, ¿no? Hay que tener siempre presente, no es lo mismo los esquemas de teletrabajo que se conforman de forma, digamos, que se logran de forma conciliada respecto de aquellos trabajos de teletrabajo que se imponen. Se teletrabaja de formas muy distintas. Teletrabajar no es lo mismo que ir a la presencialidad. En la presencialidad, acá, todos los presentes estamos acá. Sin embargo, si nosotros tuviéramos una cámara y estuviéramos haciendo streaming, quienes están en su casa no están haciéndolo del mismo modo que nosotros. ¿Por qué? Porque las condiciones de habitabilidad, las condiciones en torno al cuidado, las condiciones en torno a la violencia es algo que tenemos que tener presente cuando pensamos en teletrabajo. No podemos no pensarlo. Bueno, hasta aquí. Muchísimas gracias y nada, retomo un poco la cita de Audre Lorde que hace Vero en el primer panel de hoy sobre, bueno, repensar y ver si con las herramientas del amo se puede construir la casa del esclavo. Muchas gracias y hasta luego. Muchas gracias, Ro, particularmente por lo ajustada a los tiempos. Un comentario que debería haber hecho al comienzo y la verdad que se me pasó. Verán que había otras dos personas, otros dos expositores previstos para el panel de hoy, Raúl Ojeda y Juan Manuel Otaviano. Ambos tuvieron algunas dificultades para poder acercarse. Raúl en particular estaba enfermo, así que le deseamos una pronta mejoría. Pero bueno, como son 4, tenía que aclarar que faltaban 2. Quien va a exponer en último lugar es César Arese. Minuto. César, no voy a leer tu extensísimo currículum, porque además lo considero conocido por todos y todas, pero César Arese es doctor en Derecho y Ciencias Sociales, postdoctorado, profesor titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y director de Derechos Humanos Laborales por la Universidad Nacional de Córdoba y profesor titular de la Universidad Siglo XXI, presidente del Círculo de Abogados y Abogadas Laboralistas, secretario académico de FOFETRA, abogado laboralista titular del estudio Arese y Asociados, ex juez de Cámara por concurso y expresidente de la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de Córdoba, subdirector de la revista Derecho Laboral Actualidad de Rubens Alculsoni, colaborador externo de la Organización Internacional del Trabajo y profesor del Centro de Formación Internacional de la Organización Internacional del Trabajo en Torino, Italia, además de autor y coordinador de numerosos artículos. Gracias, buenos días a todas y a todos. Primo Levi era un químico torinese, Italia, que tuvo la fortuna de pasar una temporada en Auschwitz. La fortuna de poder contarlo, en realidad. Y lo contó en un par de obras muy conocidas. Pero hay una que escribió tiempo después, cuando él realizaba su profesión de químico en distintas partes del mundo, observando el trabajo que realizaban los técnicos, los obreros italianos que prestaban servicios en otros países. Y creó un personaje que se llamaba Libertino Fausone, Tino Fausone, un tipo que, bien formado en la escuela italiana, torinese de la industria, se daba maña para resolver muchísimos problemas que se le presentaban en los lugares que era destinado. Y él escribió un relato, una narración, que se llama Chiave a Stelle, que significa llave estrella, que ustedes por ahí, yo la verdad no la conocía. La tuve que googlear y buscar cuál es la llave
a Estrella. Bueno, usted la va a identificar fácilmente porque era la que utilizaba Charles Chaplin en tiempos modernos cuando hacía el ajuste de la línea, ¿no? Y la línea lo iba llevando. Bueno, esa es la famosa llave estrella. Primo Levi imagina, no está explícito en el relato, sino que surge del relato de cómo trabajaba este hombre, que él lo emparenta con una suerte de moderno Ulises, ¿no? Alguien que recorría el mundo transformando con muchas aventuras, con esta llave que parecería simbolizar casi una espada, ¿no? Que abría caminos, que resolvía problemas. Y claro, era un símbolo, esto lo escribió en los años 70, el símbolo de un modo la idealización, la divinización, la ponderación del trabajo, ¿no? Como generador de riqueza, como para resolver problemas, la ponderación del hombre que sabe un oficio, y que tiene que ver con la matriz del derecho del trabajo, aquellas utopías de la OIT de Versalles, de Querétaro, de Weimar, con una reglamentación del trabajo realmente humano, repito, la declaración de OIT original, con una reglamentación universal, con esto del trabajo no es una mercancía. Sin embargo, todos conocemos que a partir de los años 80 este mundo, esta idea de trabajo, que también era rescatada en el mundo socialista, ¿no? Con las estatuas al trabajador, al labrador, etcétera, etcétera, se fue desconstruyendo. Primero por el impacto de la tecnología, la fragmentación, la tercerización de actividades, por una parte, pero también por un modelo distinto, más que en la forma de producción, que por supuesto se transnacionalizó y que tiene el impacto de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, un cambio fenomenal en lo que es la cultura del trabajo. Es decir, de la cultura del trabajo ligado, como Fausone, un tipo sindicalizado, con convenio colectivo, atento a que se atenía a las reglas, etcétera, etcétera, a menos una franja, no la totalidad de trabajadores que, al parecer, viven en otro mundo, una suerte de mundo feliz, aquel que implica que su integración al mundo del trabajo no es de la cultura de don Fausone, sino de la cultura de un jornalero digital, de un técnico con alta capacitación, de alguien que pretende conservar esta libertad de disponibilidad de horario, en fin, parecer un nuevo mundo feliz, pero que se traduce en básicamente la generación, cito, de una especie de ganado laboral, alguien que es arriado laboralmente, sin alguien que haga o un sujeto que haga de contrapoder, y que en lugar de colocar aquella mano de obra de tino a favor de su empleador, está colocando su cerebro de obra a favor de las nuevas formas de configuración de empresa. Y esta es la gran victoria del capitalismo sobre parte de los trabajadores. Reitero esto de parte porque hoy por hoy no podemos decir esto acerca de quien trabaja en una industria de alimentación, quien trabaja en el campo, quien trabaja en una línea de producción, etcétera, etcétera, que tiene la modalidad que podíamos encontrar en aquel famoso tino. Pero es una gran victoria. Y esto lo vimos en estos días de elecciones, porque la gran victoria ha sido cultural y ha sido de la mano de las nuevas tecnologías de la comunicación y la información con quien ganó las elecciones pasadas. Y este es un gran problema que nos plantea de la mano de la generación de, creo, una nueva vulnerabilidad laboral. Nosotros tenemos la vulnerabilidad clásica que todos conocemos, la que genera la propia relación de dependencia. Relación de dependencia. Uno que depende del otro, ahí hay una relación asimétrica de poder, aquello que describió hace 100 años Hugo Saiheimer, y que esto genera, por supuesto, la necesidad de contrapoderes y la vulnerabilidad clásica del derecho del trabajo. O la vulnerabilidad que consiste en quien tiene una vulnerabilidad particular, mujer, discapacitado, persona mayor de edad, etc., que trabaja. O bien la vulnerabilidad de quien queda fuera del trabajo, que es el desocupado, o el que está en condiciones de economía popular pero que no tiene trabajo digno, otra vulnerabilidad.
Pero claramente tenemos, y podríamos seguir con las hipervulnerabilidades, pero vamos a centrarnos en lo que nos ha convocado, que es en definitiva la vulnerabilidad digital, que se manifiesta en dos maneras. Una es la que nos describía, ¿no es cierto? El trabajo a través de plataformas sobre la base de la demanda, ¿sí? Y esto es lo que nos está preocupando básicamente y que preocupa en tu alto vuelo jurídico darle una respuesta. Yo después quiero dar una respuesta, pero absolutamente pedestre. Ya, trataré de sintetizarla. Esta vulnerabilidad digital, ¿sí?, se conecta también con una contraparte que vos creo que describiste, que es el abismo digital. Es decir, aquellos que están excluidos totalmente de la digitalización, que ni conocen la computadora, que no tienen conexión a Internet, y si tuvieran la conexión y tuvieran la computadora, son analfabetos digitales. Y esto significa aproximadamente un 20, un 30% de la población. Entonces tenemos quienes se incorporan a la digitalización frenéticamente, con esta nueva cultura del mundo feliz, como ganado digital por un lado, y aquellos que quedan absolutamente excluidos bajo o en el fondo de este abismo digital. Bien, ¿qué respuesta le podemos dar desde el derecho o desde las políticas públicas? La primera es, aunque sea, tomo tu respuesta, la generación y llenar de contenido un derecho humano al acceso a la digitalización, ¿sí? Un derecho humano, pero un derecho humano decente, un derecho humano que en definitiva sea humano, en el sentido que tenga contenidos, no simplemente la conexión, sino una conexión con valores, con protección, por una parte. La otra es zanjar el abismo digital, el abismo jurídico en materia de la ponderación respecto del trabajo en plataforma. Y ahí yo creo que no me da la cabeza, soy medio cortito para dar una respuesta teórica, pero como estamos en Rosario, y aquí tenemos un grupo de boloneses muy poderoso, está Marta Felperín, está Eve García Borrás, está Diego Leone y está Héctor Paloni, que son nuestra base, los rosario-boloneses. Ellos conocen muy bien o imaginan al menos, cómo era la realidad del puerto de Rosario hace 100 años y sus trabajadores. El puerto de Rosario tenía, como hoy, la llegada de los buques, había que cargarlo y descargarlo. ¿Quién lo hacía este trabajo? Lo hacían los trabajadores portuarios, ¿sí? O bien, aquí, a 60 kilómetros, en Acebal, donde nació mi viejo, en la misma época, estaba el sindicato de oficios varios. Este sindicato de oficios varios tenía una bolsa de trabajo, se convocaba a trabajadores todos los días, iban al sindicato o a la puerta de la cerealera, y ahí decía Pedro Fernández, que el resto se iba a su casa. Eran los jornaleros clásicos, ¿sí? Estos jornaleros tenían derechos: jornada, salario mínimo, bolsa de trabajo, un empleador, que a veces sabían quién era y a veces no, porque se subían al camión o al vehículo que sea, y iban a un campo, y ahí conocían quién era su trabajador. ¿Qué diferencia hay entre esta condición fáctica y jurídica, que implicaba protección, porque había salarios mínimos, jornada máxima, etcétera, etcétera, y la de los jornaleros digitales que hoy ven ustedes pedaleando por las calles? ¿Qué diferencia hay? Fáctica y jurídica. Ninguna. Pero la diferencia sí es que son más vulnerables, en cierta manera, que aquellos obreros de hace un siglo atrás en el puerto de Rosario o en la Acebal, aquí para trabajar en los campos. Bien, ¿esto qué necesita? Simplemente aplicar la norma que existen. ¿Pero cómo? Con la inspección de trabajo, porque la justicia da respuesta después de 3, 4, 5 años. De hecho, en la Argentina no la está dando y en muchos países no la está dando. ¿Sí? La está dando a cuentagotas, todos conocemos los precedentes que hay, pero hace falta una legislación. España, por ejemplo, presume la condición jurídica dependiente. La presume con la reforma laboral de hace 2 años. Nosotros creo que la tenemos ya consagrada, la presunción del artículo 21, 22, 23 de la Ley de Trabajo, y simplemente ir con la inspección de trabajo, verificar la condición y aplicar la reglamentación que existe.
quiero ser claro en esto, no hay que esquivarle a la jeringa. ¿Sí? Bien, esto por un lado. Por otro lado. Por otro lado, el mundo digital debe ser también verificado en el sentido de que sea un mundo digital exento, digamos, digno, exento de discriminación, exento de violencia y exento de acoso. El convenio 190 tiene esas respuestas. En el artículo 3 ya habla de que el medio digital es un medio posible para que se produzcan este tipo de patologías y que exista un mundo digital exento de violencia y acoso laboral está dentro de los cánones del convenio 190 y la legislación que todos conocemos. Así que esto simplemente es pensarlo desde ese punto de vista, entre otras cuestiones lo de la privacidad. Claro, yo creo que el principal desafío es encontrar lo que aquí se planteó ayer y hoy respecto de, por un lado, los sectores de la economía popular, y concepto genérico, por supuesto, que es muy complejo, y el caso de las economías de cuidado. Una protección social universal, una protección completa que debe pensarse obviamente desde el Estado y de los actores sociales. El cómo es el gran desafío. Yo creo que sí, efectivamente hay una serie de baterías que no la quise... Yo planteé las preguntas, porque cuando expone otro yo pregunto, ¿no? A ver, porque se aprende mucho. Ahora trato de dar respuestas. Creo que sí, efectivamente, hay que trabajar sobre protocolos sociales, sobre protocolos familiares también, protocolos, ¿sí?, de convivencia familiar, en el sentido de que una, le decíamos, ama de casa, ¿no? Me gusta, de todas maneras, la ama de casa. ¿Por qué no va a tener jornada máxima? Sí, la ama de casa, ¿por qué no? ¿No te gusta vos lo de ama de casa? Bueno, la persona que está a cargo, la persona que está a cargo de la vida familiar, sea varón, sea mujer, o sea así, etcétera, etcétera, etcétera. Ah, ¿eso te gusta? Bueno, no hay problema. No creas que soy ignorante, lo dije provocativamente, la ama de casa. ¿Por qué la ama de casa no va a tener jornada de 8 horas? ¿Por qué la ama de casa debe estar en un hogar en el cual no se accidente, no se queme, no se le caen? Que son condiciones de higiene y seguridad, son de condiciones de un entorno seguro y saludable en el hogar. Que tenga condiciones vitales de alimentación, de vestimenta, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esto es lo que tenemos que garantizar. Y uno es, por supuesto, el acuerdo dentro de la familia, el cambio cultural, pero también las reglas y las normas, sean privadas, sean estatales, sean a través de asociaciones, a través de programas, a través de sistemas de seguridad social, etcétera, etcétera. Un complejo de cosas. Pero yo creo que hay que apuntar a que existe una suerte de igualación entre el trabajo en relación de dependencia, que tiene estatutos, con leyes, tiene ley con trabajo, tiene convenio colectivo, tiene reglamentaciones especiales, y este tipo de trabajos en el hogar y también en la economía popular. En la economía popular hay un gran desafío en este sentido. ¿Por qué? Porque una cooperativa de trabajo que se forma y que quiere subsistir, muchas veces debe sacrificar derechos y lo hace consciente y voluntariamente. ¿Cómo? Vamos a trabajar 14 horas para poder sacar la producción, para poder ganar unos mangos, para poder subsistir, etcétera, etcétera, y vamos a cobrar la mitad del sueldo. ¿Esto es legítimo? ¿Ocurre en la realidad? ¿Lo asumen los trabajadores voluntariamente? Sí, es así. ¿Y cómo hacemos para que tengan 8 horas, salario de convenio, que tengan vacaciones, etcétera, etcétera? Bueno, este es el desafío del estatuto laboral de la economía popular que tenemos que elaborar y tenemos que ir trabajando. Y voy a concluir con el rol de la tecnología de la comunicación y de la información como contrafuego, como contrapoder en el campo de las relaciones de trabajo. Yo sé que el campo, este mundo deconstruido, que nos lleva como un ganado laboral, que hace que entreguemos este cerebro de obra, obviamente nos llena de pesimismo. Libertino Faussone no va a volver más, murió en los años 70 seguramente,
con un proyecto de sociedad, una sociedad distinta, de un lado y de otro lado del mundo. Pero yo pienso, me imagino una nueva chiave a Stella, ¿no? Que es una chiave a Stella digital. Es decir, la posibilidad de utilizar en forma subversiva, transformadora, desde el campo de los trabajadores a la nueva tecnología de la información y de la comunicación. Tomé nota de lo que me decías, de la herramienta del amo, con la herramienta del amo no se puede construir la casa del trabajador o del esclavo. Sí es cierto, hay una clara diferencia de poder. Quien maneja la información, quien maneja los algoritmos, maneja el poder. Y no son precisamente los vulnerables, los menos favorecidos, los trabajadores en relación de dependencia autónoma, quienes manejan estos recursos. Pero todos conocemos experiencias muy interesantes. En el ámbito de las relaciones de trabajo colectivas, la utilización de las nuevas tecnologías de la comunicación e información en materia de organización sindical, de negociación, pero básicamente de acción colectiva, se están utilizando fluentemente y esto, además, yo creo que insuficientemente desarrollado por parte de los sindicatos. El Estado puede utilizar los blockchains, los algoritmos para la inspección del trabajo y detectar las irregularidades en el trabajo. Esto está desarrollado, ojo, no invento nada. Sin embargo, ustedes conocen cómo esto funciona en la práctica, es muy deficiente. Pero es posible utilizar el control, por ejemplo, sensores para saber cuándo se produce y cómo se trabaja y detectar las posibilidades de corregir los ambientes de trabajo insalubres o que produzcan siniestralidad. Y pienso también en la acción colectiva social a través de las nuevas tecnologías, pero necesita una apropiación, claro, un cambio de paradigma, una suerte de dar vuelta la fuerza que viene del enemigo como el karate para poder hacer una contraofensiva. Pensar las tecnologías en modo subversivo, ¿sí? Crear en todo caso un nuevo Libertino Faussone, que se tendrá seguramente algún otro nombre no tan clásico, pero que va a simbolizar la posibilidad de contrapoder colectivo frente a este avance y que es lo que nosotros en definitiva debemos pensar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Por cuestiones de tiempos no vamos a poder abrir este panel a debate, así que ya lo sé, no maten a la mensajera, pero estamos con tiempos tiranos. Así que les agradezco muchísimo y pasamos al siguiente panel.